Pendiente de esta situación. Son las 7:03 de la noche. A esta hora, a las 7:03, tenemos con nosotros como invitada a María Corina Machado. Buenas noches, María Corina, gracias por venir. ¿Cuál es el diagnóstico que tú das? ¿Cómo ves este momento político? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Yo pienso que como punto de partida para abordar y entender el 7 de octubre y sobre todo para concentrarnos en reagrupar y fortalecer nuestras fuerzas para las luchas por venir, debemos partir de nuestra caracterización de este régimen. Nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando. Esto no es un sector democrático del país enfrentando a un partido político y un presidente que claramente con una vocación de permanencia indefinida en el poder ha demostrado hacer cualquier cosa para permanecer en él. Acompañando a Hugo Chávez hay una serie, primero todos los poderes públicos del país que de una manera descarada manifiestan su lealtad, pero además sabemos que hay importantísimos intereses transnacionales y por eso esto es una lucha, como yo lo he planteado, no electoral, es una lucha existencial por los valores que creemos. Entonces, entendiendo esto así y viviendo como vivimos el 7 de octubre, que todos dividíamos nuestra vida en antes y después del 7 de octubre, hay que partir por reconocer, entender y vivir el dolor que tienen millones de venezolanos que invertimos tanto en esta fecha. Y yo creo que ese es lo primero, o sea, entender que hay que vivir ese dolor, ese duelo, en lo que significa para tantas familias que estaban pensando comprarse un apartamento ya, o tener un bebé, o reunificarse los que se habían ido, o invertir y hacer un pequeño negocio, o gran negocio, o sea, todo dependiendo de lo que allí pasara. Ahora, María Corina, si me permite que la corte un momentico, pero también tenemos que tomar en cuenta, más allá de un solo Estado, un solo gobierno, sin división de poderes, etcétera, todo eso, más toda la cantidad de dinero, etcétera, también hay una percepción del presidente Chávez por parte de un grupo de venezolanos que va más allá de lo que es normal. Absolutamente. Entonces creo que es un factor que hay que añadirlo en el análisis. Absolutamente, pero también hay que entender que no es un gobierno que ha operado en cualquier condición. Claro. Porque mucha gente dice, qué maravilla el apoyo que tiene el presidente Chávez en algunas encuestas. Yo digo, un momento. El presidente Lula, cuando dejó el poder después de 8 años, tenía 84% de apoyo. La presidenta Bachelet tenía 86%. El presidente Uribe tenía 83%. Exactamente. Entonces, este es un gobierno que, habiendo tenido todo el dinero del mundo, todo el apoyo de los poderes, todas las facilidades para llevar adelante sus proyectos, sus ideas para mejorar el país, y todo el tiempo, porque ha tenido 14 años, en los resultados de apoyo, no, ni remotamente se acercan a estos niveles. Y mi planteamiento es que tenemos que entender el 7 de octubre como lo que fue, como no obtuvimos y no fue una ganancia, aquí no ganaron unos u otros, aquí no ganamos todos, aquí perdimos todos, salvo una cúpula que se queda en el poder un tiempo más. Ahora bien, yo creo que aquí hay grandes logros y grandes aprendizajes, y ese es el llamado que en este momento yo quiero plantearle a todos mis conciudadanos. Aquí vienen importantísimas luchas. Y este esfuerzo y este sacrificio y esta mística y esta disciplina y esta emoción que vimos en todos los rincones del país y que ustedes lo transmitieron día a día y que los venezolanos todos lo vivieron, no fue en vano y no se va a perder. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo aprovechamos para las luchas que vienen por delante? Porque yo ratifico lo que he dicho en varias oportunidades. La transición en Venezuela comenzó y la transición es indetenible. ¿Cómo es eso de la transición, diputada? Cuando vemos que el presidente saca 8 millones de votos que le ratifiquen el gobierno por 6 años más. ¿Cómo se puede hablar o pensar en una transición? Bueno, en primer lugar, porque las transiciones no necesariamente son en plazos de meses o días, son procesos. Y yo te diría que por 2 razones la transición en Venezuela comenzó y es indetenible. Primero, porque esto es un sistema inviable. Inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Este es un sistema que no reconoce a otro país, que está allí, que tiene otra visión, que tiene derechos, pero es que no reconoce ni a los suyos, a quienes les viola de manera reiterada sus aspiraciones, sus derechos. Entonces,
Desde ese punto de vista, este es un sistema que no es viable. Pero en segundo lugar, porque yo estoy convencida que aquí somos mayoría los venezolanos que compartimos valores. Y es el momento, en circunstancias duras, de grandes desafíos como este, que tenemos que volver a los principios, a las convicciones. O sea, nosotros queremos un país donde haya igualdad de acceso a los servicios, a los derechos, donde haya justicia, donde haya seguridad, queremos vivir con paz, queremos vivir con libertad. Y este es un sistema que nos niega esas posibilidades y que quiere a los venezolanos de rodillas, y los venezolanos no lo vamos a tolerar. Ahora, diputada, usted decía en una rueda de prensa hace algunos días, y corríjame si me equivoco, que las elecciones no habían sido limpias. ¿Se refería simplemente al ventajismo? No, no me refería solamente al ventajismo. Yo afirmo, las elecciones del pasado 7 de octubre se tienen lugar en un sistema electoral perverso, porque un proceso electoral es mucho más que el acto de votar. Empieza mucho antes e incluye muchas dimensiones. Y el acto de soberanía del voto exige libertad, transparencia y justicia. Yo te pregunto, ¿hubo en Venezuela el domingo, en este proceso, transparencia, libertad y justicia? Mi respuesta es no, no hubo ninguna de ellas. Por lo tanto, un sistema perverso que implica, y yo insisto, sí, el ventajismo, un ventajismo obsceno, que algunos dicen, bueno, pero eso no es trampa. Perdóname, ¿cómo llamas tú 52 horas de cadena, 31 cadenas, la persecución a los medios independientes, la forma como se sienten quienes ejercen el periodismo en Venezuela? Ahí hay equidad, ahí hay libertad. ¿Eso afecta o no afecta la decisión de un elector a la hora de ir a votar? El uso y abuso del aparato del Estado, de los recursos públicos. Yo he visto, y lo hemos hablado aquí, ambulancias, carros de bomberos, autobuses escolares, llevando a personas a actos proselitistas y llevándolos a votar. Eso es justo, eso es transparente, eso es equitativo. La forma como se ha utilizado la intimidación. Sabemos que el domingo operó en diversas zonas del país patrulleros, algunos son funcionarios del Estado, que fueron a tocarle las casas a personas que no habían votado y llevarlas a votar y acompañarlas hasta incluso la máquina de votación. ¿Eso es libre o eso es intimidación? Entonces, yo creo que hay que reconocer estos obstáculos para superarlos. Con eso que se va a repetir, no me cabe la menor duda, para las elecciones de gobernadores, ¿se vota o no se vota? Yo considero que hay que votar, pero hay que luchar. Y lo que difiero de ti, en eso se va a repetir igual. Se va a repetir igual si no hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, esto que estamos haciendo aquí, diciéndolo, no callando. Mira, yo pocas veces he visto una sociedad tan aguerrida y tan comprometida como la que vimos el domingo. O sea, yo tengo una tía abuela, tía segunda abuela, que murió hoy, y ella estaba en cama durante meses, y ella dijo, yo voy a votar. Y sus hijos la llevaron a votar en camilla, en ambulancia, porque lo hizo, era lo que salió comprometido y lo hizo. Y vimos jóvenes en camillas y vimos personas que hicieron horas de cola, venezolanos que vinieron de todas partes del mundo. Les comenté de una familia, de una pareja australiana que pasó todo el año ahorrando para comprarse sus pasajes, para que sus hijos vinieran a venir aquí. Es decir, eso, la gente que no se fue, que luchó bajo sol, bajo agua, o alrededor de grupos de motorizados que estaban intimidando, porque los hubo. Entonces, eso afecta a la voluntad del elector y eso exige conciencia. Es decir, ignorar estos problemas no significa que vamos a poder neutralizarlos. Por el contrario, hay que reconocerlos. Y de cara al 16 de diciembre, tenemos que ir más unidos, buscar más votos, rescatar a aquellos que el abuso nos ha arrebatado, pero mejorar las condiciones, luchar por ellas. Diputada, yo quisiera compartir con usted, hay un artículo que aparece publicado en El País de Madrid, titulado Un mejor futuro para Venezuela, de Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, y él destaca lo siguiente, que en parte tiene que ver con lo que usted está planteando, pero fíjese como él aquí lo señala. Dice, la oposición venezolana no podía dejar de contender, no podía denunciar sistemáticamente la disparidad inscrita casi de manera ontológica en esta contienda sin desanimar a sus partidarios. No podía descalificar el proceso sin descalificarse a sí misma. No tuvieron más remedio, la oposición y Capriles, que contender y poner la mejor cara ante una situación prácticamente imposible. Abstenerse, como en el pasado, implicaba condenarse a la marginación y a la impotencia. Participar denunciando la inequidad de las reglas y de los recursos equivalía a un suicidio electoral.
ahuyentar a los partidarios y contender en las condiciones existentes garantizaba la derrota. No había buenas salidas, la menos mala fue la elegida por la oposición. Su opinión sobre esto que plantea, que un poco esto que usted está Bueno, yo señalando coincido con acá. la primera parte del planteamiento de Jorge Castañeda, sin lugar a duda, no con el segundo. Yo creo que abrir los ojos de la gente, entender cuáles son los obstáculos, crear electores, como tenemos testigos y miembros de mesa aguerridos, todos terrenos, dispuestos a conocer y entender de qué orden es lo que enfrentamos, eso no desmoviliza. Porque la gente lo siente, la gente sabe en los pueblos distantes lo que está pasando. Cuando a ti no te abren un centro de votación hasta las 5 de la tarde y no te lo pasan a manual, ¿cuánta gente se queda allí sin votar? ¿Tú crees que los ciudadanos no saben eso? ¿Tú crees que el que no puede votar no lo sufre y no lo siente? Entonces lo que necesitamos es entender que además la lucha electoral es crucial, pero no es la única. En democracia el derecho a votar, el derecho a elegir es fundamental, pero no es la única. Tenemos que dar batallas, luchas en otras áreas también. Bien, son las 7:14, vamos a hacer una breve pausa, al regreso vamos a abrir los teléfonos 319-4020 si usted quiere participar, pero usted tiene una información importante. (319-4020) María Corina Machado, otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, le habla Alirio Irú de La Guaira Maiquetía. Adelante, señor Alirio. Mire, primero que nada, un saludo a su panel y a la diputada. Yo quisiera explicarle una de las cosas que ocurrieron en los centros de votación de los barrios, de las zonas populares. Los pendones que tapan la zona donde uno va a votar, los ponen de forma de que vean por quién uno vota. Y mucha gente en los barrios, de paso le ponen personas cercanas, que ven, que saben quién es uno, entonces se cohíben de votar por quien uno quiera, porque saben que cualquier cosa, si la opción de la oposición pierde, a esa persona lo execran. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. ¿Qué dice, María Corina? Señor Alirio, yo lo entiendo tanto. Usted no se imagina cuántos empleados públicos yo he contactado en estas últimas horas y me han llamado a decirme: María Corina, yo me arriesgué, tú me aseguras que no va a pasarme nada. Y esa fuerza que sacaron esos empleados públicos y que estuvo usted y tantos venezolanos, no puede verse como algo que se perdió. No puede usted interpretarlo como un riesgo si así lo vivió innecesario. Eso es lo que Venezuela necesita de nosotros. Es verdad, hay miles y miles de venezolanos que por esos mecanismos de coacción que funcionaron desde antes, que los llevaron desde su casa hasta los centros, que estuvieron allí viendo, que les hicieron creer que a través de la captahuella podrían saber cómo votaba, pensando en su familia, pensando en sus hijos, no votaron libremente. Y a eso es cuando yo me refiero, que no fue una elección limpia y justa. Por eso es que yo digo que si hubiese sido unas elecciones en libertad, los resultados habrían sido otros. Y por eso es que yo le pido a usted, señor Alirio, y a todos los que me escuchan, que luchemos juntos para que la vía electoral realmente demuestre la voluntad del pueblo de Venezuela. Ahora, diputada, usted dice, la lucha electoral no es la única. ¿A qué se refiere? Bueno, porque el derecho a elegir es uno de nuestros derechos constitucionales y uno de los derechos humanos, pero el derecho a la propiedad, los miles y miles de venezolanos a quienes este gobierno les ha quitado sus casas, sus negocios, sus empresas, sus tierras, y el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuántas personas, periodistas, han sido perjudicados por emitir una opinión distinta? El derecho al trabajo, que está siendo cercenado por este gobierno, no solamente porque te roba, te expropia tus prestaciones sociales, sino porque te cierra empresas, asfixia, y esos empleos se van para otros países. Entonces, las luchas sociales de la gente en la calle, sobre todo te diría, porque tú dijiste algo fundamental, Leopoldo, antes, yo creo que es esencial. Oye, son miles y miles de venezolanos que a pesar de 14 años de fracaso, de humillación, de insulto, un fracaso que el propio presidente de la República ha reconocido públicamente, aún nos siguen apoyando y lo apoyan libremente. Así es. Entonces,
Nosotros ahí tenemos el inmenso desafío de acompañar estas luchas, y no solamente en los momentos electorales, que es solamente cuando el presidente pues parece ocuparse de conseguir su apoyo, sino en estos momentos cruciales que tenemos por delante, para que todos los venezolanos tengamos claro que ese proyecto del que se habló durante estos meses es un proyecto que está vigente y que es posible y que nos incluye a todos. Así que vamos a luchar, sí, por una vía electoral con condiciones que permitan que tu voto elija, pero vamos a llevar adelante esas luchas ciudadanas para que cada persona que le violen su derecho no se sienta solo. Otra llamada más por el 319-4020. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches, Emmanuel Suárez desde Valera. Adelante, señor Tobar. Manuel Suárez, adelante. Ok. Hago un llamado de Valera a la Dirección Nacional del PSUV y al propio presidente de la República, porque de verdad que nosotros los valeranos y los trujillanos en general nos sentimos ofendidos con la selección, se puede decir así, del señor Hugo Cabeza como candidato a la reelección del Estado Trujillo, ya que es de conocimiento público el descontento regional que existe con este señor y con todo su gabinete, forastero por cierto, lo digo con toda la responsabilidad del mundo, siendo un militante del Partido Socialista Unido y siendo un joven de apenas 21 años, es palpable el desconocimiento en todas las regiones de nuestro estado. Y es más que evidente cuando vino el señor presidente para la marcha aquí en Trujillo, que fue multitudinaria, el descontento que hubo fue palpable, las pancartas, aunque la quisieron ocultar, fue evidente el rechazo que tiene el pueblo trujillano contra el señor gobernador Hugo Cabeza, y porque ya estamos cansados, ya son demasiados años de malos gobernadores en nuestra región, y de verdad que nos duele. Y hoy se pudo palpar en las calles de Valera algunas manifestaciones alegres, se puede decir que pacíficas, ¿no? Pero que de verdad le hago un llamado desde aquí a todos los militantes del PSUV, a la Dirección Nacional, para que por favor razonen más un poco, ya que esto puede hacer que hasta el propio gobierno pierda las gobernaciones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que eso es un punto interesante, porque el gobierno decía, creo que fue el diputado Cabello, que no hubo tiempo de hacer primarias, que ellos no, la selección de los candidatos del oficialismo fue porque no tuvieron tiempo de hacer primarias. Yo quiero saber si ellos tuvieron más tiempo que nosotros, quién es el que conoce y maneja el cronograma electoral en este país. Lo que está claro es que así como el señor Emanuel, en muchas zonas del país hoy se preguntan ¿qué detrás? Y bueno, es evidente un tema político de otro orden, yo creo que tiene que ver con posibles grupos y fuerzas que se están preparando para cambios de poder y se están reajustando. Y por eso es que María Corina hablaba antes de transición. Bueno, eso está claro o sea, es verdad. El análisis de ella, en el fondo lo que te está diciendo aquí hay varios escenarios planteados en este país. Absolutamente. Y uno de los escenarios sí es 6 años elecciones presidenciales, pero hay otros escenarios. Entonces lo que no se puede es bajar la lucha, y lo que hay que tener claro son los valores. Absolutamente. ¿La copié o no la copié? Clarísimo, y yo creo que el señor Emanuel, que evidentemente es militante del PSUV y nos llama con respeto y con cariño, y eso se lo agradezco de corazón, lo que está transmitiendo es: nosotros queremos un candidato a gobernador que nos represente, no que venga de afuera, que no conozca el Estado y que no lo haya seleccionado la gente. Ahora, si tú me permites, María Claudia, claro. Dentro de este orden de ideas, nosotros hemos tenido en este programa, que hemos abierto los micrófonos, 7, 8, 10 llamadas, y hay una serie de llamadas de gente que está hasta aquí y que necesita hablar. Eso te indica algo también de un país. Absolutamente, absolutamente. Y es el momento de hablar y decirlo, porque lo que no podemos es pasar la página. Eso es inaceptable. Aquí hay que entender lo que pasó, lo que significa para nuestras vidas y lo que va a exigir de ahora en adelante para que nosotros podamos transformar a Venezuela. Sabemos que es posible, sabemos que estamos allí y sabemos que somos mayoría los que compartimos esos valores. Y tenemos esos desafíos por delante que los vamos a asumir con responsabilidad y con conciencia, no escondiendo la realidad. Bien, hacemos una breve pausa y continuamos con María Corina Machado. Son las 7:30 en punto. Siete 7:34 de la noche, continuamos acá en Aló Ciudadano conversando con la diputada María Corina Machado. Diputada, en su rueda de prensa de ayer usted llamaba a evaluar lo que ocurrió el 7 de octubre,
también un tono autocrítico. Yo le pregunto, en esa evaluación, usted, ¿qué fallas propias de la oposición ha conseguido que deben ser corregidas para poder tener posibilidades de triunfo en próximas elecciones? Yo creo que debemos reflexionar mucho, no solamente de cara a las nuevas elecciones, insisto, las luchas ciudadanas que tenemos por delante. La primera, yo creo que tenemos que fortalecer la unidad y tenemos que ampliar la unidad. Son miles, muchísimas las personas que han trabajado durante estos 14 años, dedicando su vida a denunciar, a protestar, a manifestar, a organizar, a explicar la naturaleza de un sistema que les va cercenando sus sueños, sus deseos, sus derechos. De modo que yo creo que esa unidad hay que ampliarla e incorporar esos otros puntos de vista. Una cosa es una campaña electoral que evidentemente tiene una estrategia y una disciplina, pero esta lucha política tiene varios planos, insisto. Y yo creo que eso es fundamental. Lo segundo, pues ya lo abordé y lo expliqué antes, pero yo creo que fundamentalmente, de cara al proceso electoral, no basta con buscar esos votos, también hay que asumir que tenemos un sistema electoral perverso y la verdad hay que decirla por dura que sea. Y hay que asumirla. Por fallas propias. Habla del ventajismo, habla de ese abuso, pero ¿en qué falló? ¿Algún error ha tenido que cometer la oposición para no conseguir su objetivo el 7 de octubre? Yo creo que subestimamos lo que es capaz de hacer una maquinaria del Estado. Mucha gente, alguien decía hoy que bueno, pero la maquinaria no es delito, tener maquinaria política no es fraude. Es verdad, la maquinaria es una herramienta, un instrumento necesario. Todo lo que sea ventajismo, ya eso supone que tú estás luchando en condiciones que no son iguales. Y si eso afecta la voluntad de manera indebida, ilegal, de un elector, eso es un delito electoral. Entonces, si tú tienes una maquinaria y la financias con recursos del Estado, violando la Constitución de manera corrupta, y dos, la utilizas para crear miedo, coacción en el elector, eso es claramente un delito electoral. Y yo pienso que se ha subestimado lo que es capaz de hacer, utilizar a la milicia, utilizar a funcionarios públicos al servicio del PSV. Eso es contrario a la Constitución y se hizo de manera masiva. Otra llamada más por el 319-4020. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches, Leonardo Duarte. ¿De dónde llama, señor? Del centro de Caracas. Adelante, señor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, María Corina, por defender nuestros derechos. Quiero mencionar una serie de irregularidades que yo he observado en los centros electorales. Yo he participado 5 veces en la verificación ciudadana. Entre ellos está el retardo en el cierre de las mesas. ¿Por qué se retarda si el horario que dijo el CNE eran las 6 de la tarde? ¿Por qué en los centros se manipuló el cierre de las mesas a las 7 cuando no había electores en la cola? Lo otro, irregularidades en el sorteo de las mesas a auditar. Yo soy informático y parto de la premisa que si el sorteo no se hace adecuadamente, la data puede ser manipulada electrónicamente. Por favor, estudien esto, la oposición. Tengo entendido, varios amigos me lo mencionaron, que el operador de las máquinas tiene, durante el día de las distintas horas de votación, se acerca a la máquina para ver cuántos votos lleva el chavismo y la oposición y se lo envía a su gente vía mensajes de texto. O sea que ellos durante el día saben cómo van los votos. Bien. Bueno, gracias, señor Duarte, por su llamada. Bueno, yo creo que Leonardo tiene un punto esencial, es decir, hay que seguir todos los protocolos y los controles que se han diseñado. Y efectivamente para los ciudadanos es muy difícil llevar adelante este proceso si tú no tienes un proceso no solamente de formación adecuado, sino si no tienes las normas con claridad establecidas. El CNE cambió la norma y el procedimiento el propio día. No solamente se desconoció lo que establecía en la norma, hubo centros que a las 5 de la tarde no se habían abierto, pero todo el tema de la estación 2 que se había advertido, del riesgo que generaba, la fluidez del proceso, se resolvió muy tarde. Es decir, sabemos que estos obstáculos están allí, Leonardo, y contando con ciudadanos como tú y personas muy conscientes de que no estamos jugando en condiciones de igualdad, que esto es una lucha por lo que queremos y por lo que más nos moviliza, por lo que creemos, en condiciones muy adversas. Otra llamada más, por el 319-4020. Buenas noches,
¿Con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me da su nombre y de dónde llama, por favor? Otra vez de Maturín, Arabella Maza. O Arabella Maza. Ok, adelante. Arabella Maza de Maturín. Sí, adelante, señora. Caramba, ciudadana, yo le quería preguntar a la diputada María Corina si ellos no han considerado alguna vez, sabemos todo, el ventajismo, las trampas, todo lo que hace el gobierno, pero alguna vez han considerado luchar, exigir la cabida del mensaje de oposición en los medios públicos que son nuestros. O sea, yo creo que la lucha empieza allí, porque en la medida que el mensaje de la oposición de Capriles no llegue a través de los medios, ellos solo tienen una sola idea, una sola forma de ver la política, que es la del presidente. Entonces jamás el mensaje va a llegar. Todo lo ha hecho perfecto Capriles, ustedes, una belleza, pero así nunca en la vida vamos a lograr nada. ¿Ustedes han considerado alguna vez exigir ese derecho? Bien, muchísimas gracias, señora Anabela. Bueno, evidentemente, Anabela, esto se ha planteado de manera reiterada, es un abuso descarado, no solamente porque no hay la posibilidad de forma equitativa dar a conocer esos mensajes, sino cómo se utilizan los medios del Estado para denigrar, insultar, mentir, chantajear, una cosa terrible. Yo recuerdo una oportunidad llegando a Barinas, muy pocas radios hoy en día se atreven a entrevistar a una persona que tenga una voz distinta a lo que tiene la familia Chávez en Barinas. Y yo iba para el programa, cuando me llaman por teléfono, me dicen, no, acaban de cerrarle el programa al periodista porque sabía que tú ibas para allá. Es decir, ¿sabes lo que están sometidos en el interior, en medios pequeños? Es que no tienen la posibilidad de que quienes lo ven, sus usuarios, lo defiendan. Porque cuando este canal ha estado sometido a presiones y amenazas, han sido los televidentes quienes han salido a defenderlo. En los medios más pequeños no tienen muchas veces ese apoyo. Entonces esto, insisto, es un sistema perverso. Tú has señalado un área fundamental. Y eso no solamente es de cara a la campaña electoral, es de cara a desnudar la tragedia y el fracaso de este gobierno, cómo se trató de tapar y pasar la página con la tragedia de Amuay, del escándalo de corrupción de Pudreval, de la caída de los hospitales, las carreteras, lo que está pasando en las cárceles. Cómo se amenazó un medio simplemente por transmitir la voz de una madre cuyo hijo estaba allá adentro y ella estaba desesperada. Entonces no es solamente en la campaña electoral, es a la gente, es que tu voz pueda estar en los medios públicos que son tuyos, Anabela. Otra llamada más, 319-4020. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches. ¿Me da su nombre y de dónde llama? Alberto Acuña del Silencio. Diga, señora Acuña. Bueno, felicidades por el programa. Y mi recomendación es hacer un llamado a la paz, porque ya basta de violencia entre rojos, amarillos, azules. Lo que queremos es la unidad, lo que queremos es la paz, vivir, progreso, felicidad. Entonces le hago un llamado a la diputada que le haga un llamado a la paz, porque los venezolanos queremos paz. Ya estamos cansados de tanta violencia, sea gane quien gane. Entonces mi mensaje es la paz, y la estrategia de Radowski es bajarle un poco, porque él sabe que vienen las elecciones de gobernadores. Entonces, un mensaje a la paz, bueno, y muchas gracias, hasta luego. Bien, ¿qué dice María? Gracias, Alberto, no podemos estar más de acuerdo contigo. Eso es lo que los venezolanos queremos ya, y por eso no es posible que tengamos un presidente de la República que recién proclamándose y hablando de diálogo, pues mantiene un discurso de ofensa, de insulto, él y sus colaboradores. Por eso yo le he dicho al presidente de la República, ¿usted quiere diálogo? Mire, el diálogo no es nada más una palabra. Un diálogo exige una agenda de acción, una agenda. Y yo he hecho un planteamiento de 5 puntos. El primer punto, al diálogo es genuino, empecemos por la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados. El diálogo es genuino, pues entonces regrésele, presidente, lo que constitucionalmente le corresponde en recursos y competencias a gobernaciones y alcaldías que usted como presidente les ha arrebatado. En tercer lugar, es un diálogo genuino,
Pues entonces, presidente, cambie el discurso, no ofenda más, demuestre respeto. Los venezolanos nos queremos hacer respetar y nos vamos a hacer respetar. En cuarto lugar, ¿es genuino el diálogo? Bueno, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una justicia totalmente al servicio del Estado? Queremos una justicia autónoma y una Asamblea Nacional que haga su sagrado deber, que es controlarlo a usted, presidente. Eso es la base fundamental para iniciar un diálogo. Si no, no hay diálogo genuino y le toca al presidente Chávez demostrarlo. 7:45, breve pausa y seguimos con ustedes. Son las 7:50 de la noche, continuamos conversando con la diputada María Corina Machado y queremos preguntarle acerca de una idea que compartió hace algunos minutos. Usted habla de transición. En un escenario como ese, ¿qué lectura hace de la designación en la vicepresidencia del hasta entonces, hasta ayer, canciller Nicolás Maduro? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es como que no hay muchos sustitutos, ¿no? Entonces lo que se está viendo es que hay una rotación entre ministros. Yo decía ayer que en la cadena cuando nombraron vicepresidente, si comenzaban a nombrar los sustitutos, iba a nombrar todo el gabinete ayer en el acto de proclamación. Bueno, nuevamente, yo creo que lo comentamos antes, de alguna manera refleja que hay movimientos preparándose en ese proceso de transición a distintos escenarios que el país conoce y que evidentemente esos sectores pues buscan preservar sus intereses y sus cuotas de poder. Diputada, sobre el futuro de la oposición, le pregunto, ¿usted reconoce como líder a Enrique Capriles como líder de la oposición, no solamente electoral, sino líder político de la oposición, y también sobre cómo debe darse esa unidad? ¿Hay espacio para más organizaciones? A veces uno ve el mapa y puede ver como una especie de un archipiélago de egos donde, bueno, nadie cae en un partido, entonces yo creo el mío propio porque no tengo espacio en el otro y así tengo mi propia aspiración, un espacio para darle más fuerza. ¿Cómo usted evalúa ese momento? Mira, yo creo que Enrique Capriles hizo una campaña admirable y los venezolanos se lo reconocemos. Y Enrique lo dijo muy bien cuando dijo: yo soy parte de un liderazgo emergente con distintas ideas. Ahora bien, yo creo que esta unidad que necesitamos debe incluir a todos, no puede excluir a nadie. Los de antes, los de ahora, los de un sector y de otro, los que tienen experiencia y militancia política y los que son independientes. Porque aquí no se trata de llenar espacios burocráticos, aquí se trata de transformar una sociedad, y para hacer real ese proyecto de país que tenemos pasa por lograr que quienes han permanecido en el poder a cualquier costo, porque este proyecto del presidente Chávez llegó originalmente basándose en un golpe de Estado, ha utilizado medios ilegítimos y legítimos, pero mientras no logremos transformar, mientras no logramos sustituir este grupo, esta cúpula que está en el poder, no podremos hacer realidad ese sueño y ese país que queremos la mayoría de los venezolanos. Así que yo creo que debe ser una unidad mucho más amplia, con más sectores y con espacios que organizaciones, si no se sienten ideológicamente identificados en esos grupos, pues puedan formular y movilizar alrededor de causas, alrededor de luchas. Y eso es lo que Venezuela necesita y requiere en estos tiempos. Otra llamada más, 319-4020, María Corina Machado. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, aquí habla Frank de Luna. ¿De dónde llama, señor Frank? ¿De dónde llama, señor Frank? Lo siguiente. ¿De dónde llama? De Caracas. Ajá, adelante. Estoy llamando por lo siguiente. Hubo mucho despelote entre las personas de las mesas, los testigos de mesa. Yo llegué a votar, me tomaron las huellas y me dijeron que votara, y pasaron la cédula a chequear el cuaderno, y entonces me gritaron: no vaya a votar porque usted ya parece que votó. Digo, pero ¿cómo que voy a parecer que voté? O sea que en el sitio donde yo tenía que firmar y poner mi huella estaba otra persona. Cuando arreglaron eso en el cuaderno, entonces procedieron a que yo votara de nuevo, me tomaron de nuevo, pero ya la máquina no lo aceptó porque había pasado los 3 minutos de tiempo. Esta es una irregularidad y había un despelote de falta de preparación de todos los testigos de mesa, porque no sabían qué hacer. O sea, la falla, y yo no voté por culpa de falla humana. El muchacho que llevaba
la máquina y la persona que hacía firmar y poner la huella en el cuaderno. Bueno, María Corina, voy a pasar otra llamada y entonces respondes todas. Perfecto. Okay. Otra llamada más, 319-4020. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Me da su nombre, por favor, y de dónde llama? Sí, yo soy Iraís Rodríguez, vivo acá en Caracas. Adelante, señora Rodríguez. Muy buenas noches, Buenas. Saludos a todos y mi respeto. En relación a las estrategias trazadas supuestamente por el PSUV para obtener ser ganadores, pues. El día que me correspondía votar a mí, en un liceo cerca a mi residencia, noté algo que me llamó mucho la atención. Específicamente, vi un autobús de pacientes de un nosocomio junto con una ambulancia que traía varias personas. Y justamente en la mesa donde a mí me correspondía votar, estaba una señora acompañando a uno de estos pacientes con problemas mentales para ayudarlo a votar. Fui testigo de que una de las personas de la mesa de votación le explicó que el CNE había dicho que solamente se podía ayudar o auxiliar a una persona a votar. Al rato comenzó a llegar una o dos ambulancias con otras personas, de tal manera de ayudar a cada uno de los pacientes que iba en ese autobús. O sea, me imagino que tendrían intenciones de votar por el candidato, no de la oposición, sino del PSUV, pues en este caso. ¿Cuál mesa era ese? ¿Cuál centro era ese? Una de las estrategias que aparentemente funcionó para poder obtener la victoria del PSUV. ¿Cuál centro era ese, señora? Ese fue en el Liceo Aplicación en Montalbán 3. Okay. Bien, muchísimas gracias por su participación. María Corina. Yo quiero decirle a Iraís, a Frank, a todos los venezolanos que presenciaron situaciones irregulares, intencionales o no, que esto es aprendizaje y esto es cultura ciudadana. Y por lo tanto, cada uno de sus testimonios y sus experiencias son valiosos de entender dónde estaban esos errores que tú decías, Pedro Pablo, y de dónde como ciudadanos tenemos el derecho a exigir, en libertad, a votar en libertad, a votar ejerciendo nuestra soberanía. Y es por eso que yo quiero cerrar diciéndoles una experiencia que viví anoche, porque son miles y miles de personas que necesitamos transmitir lo que hemos vivido y encontrarnos. Y tenía una reunión con decenas de jóvenes de la organización y muchos entraron cabizbajos, otros muy molestos. Empezamos a hablar, prácticamente todos lloraron en algún momento, lloramos, pero al final salimos fortalecidos con la convicción. Mira, la verdad no intimida, la verdad ilumina. Y es el momento de asumirla, por dura que sea, apoyarnos en ella y decirles, Venezuela, el día donde estos valores que compartimos van a prevalecer, ese día no está tan lejos, ese día va a llegar y ese día lo vamos a labrar con este esfuerzo y este aprendizaje. Muchísimas gracias, María Corina Machado. María Alejandra Trujillo. Cerramos con el incidente en aguas colombianas. Cancillería denuncia violación a la soberanía nicaragüense, lo dice el diario La Prensa de Nicaragua. La Cancillería de Nicaragua denunció una violación a la soberanía nacional por la intervención de una embarcación nicaragüense que fue intimidada con actitud hostil por parte de dos naves de guerra y un avión colombianos. El Tiempo de Bogotá nos dice: Colombia envía nota de protesta a Nicaragua por incidente de barco. Cheina. Los titulares del portal de Globovisión: Brasil y Argentina dialogan sobre inclusión de Venezuela en Mercosur, y también hay una nota en el portal del Universal que dice que Cadivi aplica nuevo mecanismo para solicitudes bianuales. Los invitamos a quien quiera más información entrar a la página oficial de cadivi.gov.be, está la explicación completa. Buenas noches, hasta mañana. Mira, ciudadano, usted que está en observador, ¿no ve que ya la diputada no viene de blanco? No viene con el color del partido. Ya me extrañaba que ¿Cuándo lanza el partido? ¿Te gusta el color? ¿Pero cuándo lo Todos lanza? a vestirse de turquesa. A ti te quedaría estupendo. ¿Pero cuándo lo lanza? ¿Verdad que le quedaría muy ¡El bien? triple! ¿Qué pasó? ¡Turquesa! ¡Buenas noches! ¡Que descansen! Lo fregaron con eso de la turquesa. Aló Ciudadano fue una presentación